Hay algunos inventos que pueden mejorar el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos o que incluso pueden sustituirlos. Y de hecho te preguntarás cómo, pero hay paneles también que se pueden doblar como este de aquí o como por ejemplo esos que tengo por ahí atrás. También hay pequeños dispositivos como este que pueden transformar la energía de las turbinas eólicas en energía utilizable en tu casa. Y ojo que no estamos hablando de inventos chorra como este de aquí, que realmente, como puedes ver, genera electricidad. O como este otro de aquí, que también genera electricidad. ¿Ves? Fijaros, estos los probaremos, si vemos mucho apoyo en el vídeo, probaremos estos dos dispositivos para ver si funcionan. Pero en el vídeo de hoy queremos hablar de 5 inventos serios. Bueno, realmente creo que vamos a hacer 5 más 1. Algunos de ellos serán tecnologías que pueden complementar a los paneles fotovoltaicos existentes, otros van a ser soluciones de generación eléctrica que pueden sustituir a los paneles solares, y luego por último veremos también algún dispositivo de generación energética que se está viralizando en redes sociales. Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y si quieres ver la parte 2 de los mejores inventos de generación energética, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Vamos a comenzar. El primer invento es un panel fotovoltaico, pero que en lugar de generar electricidad, genera hidrógeno. Y estamos acostumbrados a que obviamente los paneles solares produzcan electricidad. Pero ¿qué pasa si te digo que esta tecnología o que este panel fotovoltaico en concreto no produce electricidad, sino que produce hidrógeno verde, que puedes almacenarlo y utilizarlo cuando quieras? Y aquí es donde entra este invento desarrollado por una startup belga que promete revolucionar el autoconsumo. Un panel solar capaz de producir hidrógeno directamente a partir de la luz solar y la humedad del aire. Pero vamos por partes. Un panel fotovoltaico convencional, como ya sabes, convierte la radiación a partir del efecto fotoeléctrico en electricidad de corriente continua, que posteriormente, mediante un inversor solar, es capaz de convertir en corriente alterna para utilizarlo en tu vivienda. Sin embargo, este panel hace algo completamente distinto, y es que utiliza un proceso llamado fotocatálisis, que para que lo entiendas rápido es algo parecido a una fotosíntesis artificial. El panel capta la humedad presente en el aire. Cuando le da el sol, unos materiales fotocatalizadores separan las moléculas y producen hidrógeno y oxígeno. Este oxígeno se libera al ambiente y el hidrógeno se almacena en un depósito externo. Y aquí viene lo interesante. Ese hidrógeno no se pierde con el tiempo como una batería. Puedes producirlo en primavera y en verano cuando hay más sol y utilizarlo luego en otoño y en invierno, cuando realmente lo necesitas. Para que te hagas una idea, puedes convertir ese hidrógeno aproximadamente un 40% en electricidad y un 60% en calefacción. Además, si miras la eficiencia global del sistema, estamos hablando de un aprovechamiento de más del 90%, con lo cual sobre el papel suena espectacular. Y según las estimaciones que hemos podido leer, con 10 paneles de este tipo podríamos alimentar gran parte de la demanda energética y gran parte de la demanda térmica. Ahora bien, aquí viene la parte que casi nadie te cuenta y hace que a día de hoy esta tecnología todavía no sea viable económicamente. Y es que los costes de fabricación están en torno a 4.000, 5.000 euros por cada uno de los paneles, prácticamente 20, 30, 40 veces más grande que un panel fotovoltaico tradicional. Por lo tanto, aunque el concepto es muy interesante, todavía tenemos que esperar a ver si con economía de escala puede reducirse. Apuntan, según he podido leer, a un coste potencial de en torno a 200-400 euros aproximadamente. Pero por el momento todavía tendremos que esperar. Por cierto, antes de ir con la segunda tecnología, adelantarte que la tercera tecnología ya hemos hablado de ella en el canal, pero en el día de hoy te la vamos a enseñar físicamente porque la tenemos por aquí y creemos que es muy interesante. Pero antes de eso, vamos con la segunda tecnología. Una turbina hidroeléctrica sin aspas que podría cambiar por completo la forma de generar electricidad en los ríos. Y es que para que te hagas una idea, el gran problema de la mini hidráulica es el gran impacto ambiental que suele tener en ríos, cauces y demás, principalmente porque acaba afectando a la fauna y al ecosistema de ese río. Sin embargo, con la solución de la cual vamos a hablar ahora, este impacto se elimina por completo. Y es que estamos hablando de una turbina de fluido rodante, que funciona creando un vórtice interno dentro del cilindro. Este agua en rotación hace girar una esfera que transmite el movimiento a un generador. Nada corta el agua, nada daña a los peces y puede funcionar de hecho en ríos de bajo caudal 7 días a la semana, 24 horas al día sin perjudicar a la fauna ni a la flora. Además, su eficiencia ronda el 55%. Sí que es cierto que es menor a las grandes turbinas, pero puede instalarse donde otras no pueden. Y ahí está la clave. Si comparamos esta tecnología con los paneles fotovoltaicos, obviamente sale más caro
si hacemos la comparativa directamente en euros por vatio de potencia pico. Pero hay una realidad, y es que el panel fotovoltaico genera energía únicamente cuando hay sol. Y si podemos instalar esta tecnología en un riachuelo con un flujo continuo, la generación, como mencionábamos antes, es continua, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y si bien sí que es cierto que no estamos hablando de una solución universal, al final depende del riachuelo, del caudal y del entorno, pero sí funcionan a escala y podrían convertir miles de ríos a día de hoy que son inutilizables en fuentes de generación limpia, distribuida y constante. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esta tecnología? La tecnología número 3, como te comentábamos, ya la hemos explicado en el canal, pero considerábamos bastante relevante traerla al vídeo de hoy. Y estamos hablando del AC Elwa 2, un calentador que aprovecha el excedente fotovoltaico para poder, valga la redundancia, calentar el agua del termoeléctrico. De forma que estamos en una etapa donde prácticamente cada vez los excedentes son más baratos. Es decir, la energía que te sobra de tu instalación fotovoltaica prácticamente se la estás casi regalando a las empresas de luz. Y luego ellas se la revenden a tu vecino a un precio normal. Con esto la idea es, en lugar de regalarles, entre comillas, esa energía eléctrica que te está sobrando, aprovechar el excedente para calentar el termoeléctrico de casa o la aerotermia de casa y poder luego utilizar esa energía térmica en forma de calefacción o de agua caliente. Os lo voy a enseñar cómo es por dentro, ¿eh? Ya lo hemos enseñado en algún otro vídeo, pero creo que es relevante y creo que era muy interesante para traerlo en este vídeo de inventos. Es algo que ya me habéis comentado cuando hemos traído que hay alguna solución similar, pero en este caso, esta solución, por lo que al final colaboro bastante con la empresa y por lo que he podido ver y he visto las instalaciones y he visto todo un poco, es una solución con muy buen funcionamiento. Se compone de varias partes. Esta parte de aquí sería la resistencia eléctrica, que introduciríamos dentro de lo que es el termo. Fijaros cómo es. Por aquí tendríamos la conexión del cable de comunicaciones. Tendríamos otro elemento, como esta carcasa protectora que aislaría por completo el termo del exterior. Y luego, creo que lo más interesante y lo destacable frente a otras soluciones que se pueden encontrar por el estilo es este controlador que tenemos por aquí. Fijaros, os lo enseño un poco más en pantalla y te permite hacer toda la gestión del excedente de forma autónoma, de forma automática. De forma que cuando sobra energía en tu instalación fotovoltaica, esto va a enviarla directamente a las resistencias de caldeo que van a calentar ese agua específicamente y te van a ayudar en el aprovechamiento de la misma. Luego al final del vídeo haremos un cálculo del ahorro, de cuánto podríamos generar, cuánto ahorro energético y ahorro económico podríamos generar utilizando esta solución como complemento de instalaciones fotovoltaicas ya existentes. Luego al final del vídeo veremos un análisis de cuánto podríamos llegar a ahorrarnos de forma extra y cuál podría ser el payback o la rentabilidad de este tipo de soluciones. En cuanto a la tecnología número 3, es algo que lleva ya muchos años en investigación y que podría ser de hecho una solución clave para poder integrar paneles fotovoltaicos en lo que viene siendo los edificios. Y al final esto lo hemos mencionado muchas veces. A veces por complejidad, si yo vivo en una vivienda, la única posibilidad que tengo es instalar estos paneles fotovoltaicos en el balcón y muchas veces ni me van a dejar. Y además el tamaño de balcón que tengo es reducido, con lo cual no puedo instalar más de 200, 300, 400 vatios. Imagínate si hubiera una solución diferente que fuera, por ejemplo, aprovechar la propia ventana que tienes en casa para capturar la radiación fotovoltaica. Y además aquí hay una cosa muy interesante. Cuando miramos y analizamos el espectro de la radiación solar, hay parte del espectro que es luz visible y parte del espectro que no es luz visible y que los paneles fotovoltaicos son capaces de capturar. Con lo cual, la idea de esto o el desarrollo es lo que viene siendo y lo que se conoce como ventanas fotovoltaicas. Al final, para que te hagas una idea, sería aprovechar, en este caso, por ejemplo, es una ventana bastante grande. Igual de ancho, por ejemplo, estamos hablando de 1,5 metros y de alto igual estamos hablando de 2 metros en la ventana. Con lo cual son 3 metros cuadrados de ventana que podríamos aprovechar para generar electricidad. Con una densidad de potencia, oye, no muy alta, de 100 vatios metro cuadrado, porque hay que entender que en este caso lo que vamos a hacer es integrar pequeñas células fotovoltaicas en la ventana. Células fotovoltaicas además transparentes, que no opaquen o que no tapen la luz visible. Obviamente la eficiencia va a ser mucho más reducida, en torno a un 11, 12, 13%. Pero si por ejemplo somos capaces de capturar o de tener una densidad de potencia en torno a 100 vatios metro cuadrado, en 3 metros cuadrados me caen 300 vatios. En mi casa hay 1, 2, 3, 4, 5 ventanas como estas. Bueno, creo que 6 ventanas como esta, con lo cual 300 vatios por 6 ventanas es 1
2,8 kilovatios que puedo instalar en las ventanas. Potencia real que podría estar capturando. Y es que, como comentaba, la idea es muy simple. Si no puedes poner paneles fotovoltaicos en tu vivienda, aprovecha superficies ya existentes. Y aquí hay dos enfoques realmente. Uno de ellos es el vidrio fotovoltaico, que ya hemos comentado anteriormente, y luego el otro es el de las persianas o lamas solares, que ya estuvimos comentándolo en la primera parte de este vídeo, pero que no sería una solución muy distinta a la propia ventana fotovoltaica, sino que sería integrar en la propia persiana mini células fotovoltaicas. Desde mi punto de vista es más interesante que la propia célula esté integrada en el vidrio de la ventana, de forma que tengamos lo que se conoce como vidrio fotovoltaico. Esto no es algo nuevo, es algo que ya desarrollan empresas como por ejemplo Onyx Solar y empresas similares, y creo que puede tener mucho potencial de futuro, sobre todo en las grandes ciudades, en los grandes núcleos de ciudades donde no hay otra posibilidad. Imagínate un edificio de 100 plantas en Nueva York con todas las ventanas integrando células fotovoltaicas. Sería totalmente autosostenible y no necesitaría pagar ni un solo euro a las empresas de luz. Con respecto al cuarto invento, vamos a olvidarnos de la tecnología del panel fotovoltaico y vamos a hablar de otra solución diferente, pero que también podemos tener todos a mano. Y estamos hablando de un home biogás, o se conoce como home biogás. Y lo que se trata es de una especie de dispositivo que aprovecha todos los restos de comida para generar electricidad. Pero te lo explico ahora a continuación más en detalle. Para que te hagas una idea, este invento coge algo que tiramos todos los días y lo convierte en energía útil. Como mencionábamos, se llama home biogás y lo que hace es convertir los restos orgánicos como comida, residuos del jardín o incluso estiércol en biogás para cocinar y en fertilizante líquido para las plantas. El sistema funciona por digestión anaeróbica. Tú introduces los residuos orgánicos en un tanque cerrado junto con agua y bacterias, y estas bacterias descomponen la materia orgánica y generan biogás, que se almacena en un pequeño depósito flexible. Este gas puede alimentar directamente una cocina. De hecho, en condiciones óptimas podría generar en torno a 2 a 3 horas de gas al día. Y además, como subproducto, obtienes fertilizante líquido orgánico para el huerto o el jardín. Lo mejor de todo es que es un sistema off-grid total y no necesita electricidad, no necesita conexión a gas y reduce los residuos. Ahora bien, no es para todo el mundo, obviamente, necesitas espacio exterior, funciona mejor en climas templados y no sustituye ni la electricidad ni una calefacción completa. Mi opinión específica es que obviamente esto no va a funcionar en grandes ciudades, pero si tienes un chaletito, tienes un campo con espacio disponible, puede ser una alternativa bastante interesante para generarte gas verde aprovechando los desechos que ya tienes. Y en cuanto al invento número 6, vamos a hablar de un panel fotovoltaico que es capaz de producir energía por la noche a través de un principio de funcionamiento totalmente distinto al efecto fotoeléctrico que hace que funcione o que hace que produzca energía por el día. Para que podamos analizarlo en detalle hay que entender lo siguiente, y es que durante el día la Tierra recibe energía por el Sol, pero por la noche la Tierra pierde energía, emitiendo radiación infrarroja hacia el cielo nocturno, que está mucho más frío. Es decir, tu tejado se está enfriando constantemente. Investigadores han desarrollado lo que se conoce como diodo termorradiativo, que funciona justo al revés que un panel fotovoltaico. En lugar de absorber radiación, la emite, y gracias a un semiconductor especial, esa emisión se traduce en una pequeña corriente eléctrica. Dicho de forma sencilla, se aprovecha por la noche la diferencia térmica entre la temperatura del panel, que estará a 60-70 grados por haberse calentado durante el día, y la temperatura de la atmósfera, que está a temperaturas de menos 40, menos 50 grados. De forma que el panel, por el principio de termorradiatividad, está emitiendo energía, está liberando energía hacia la atmósfera. Y el concepto es bastante brutal. Significa que en teoría podríamos generar electricidad sin sol, sin viento y sin partes móviles, únicamente porque el planeta se enfría por la noche. Ahora bien, la realidad es que esa potencia es ridícula y estamos hablando de pequeños milivatios por metro cuadrado. Obviamente no sirve para alimentar la casa ni siquiera para un consumo relevante. Pero aquí está lo importante, es un principio físico realmente interesante que ya se está demostrando que es real. Y ojo, si pudiéramos incorporar esta tecnología a paneles fotovoltaicos ya existentes, podríamos hacer que una instalación que ya genera energía durante el día pudiera generar un pequeño extra de energía por la noche. Por cierto, me gustaría mucho que me dieras tu opinión de cada uno de los inventos que hemos comentado en el vídeo de hoy aquí abajo en los comentarios. Y como te habíamos prometido al principio del vídeo, vamos a hacer un estudio y un análisis de cuál es el potencial de energía que podemos ahorrarnos o el potencial económico que podemos ahorrarnos si además de tener paneles fotovoltaicos
añadimos una solución como el MyPV AC ELWA2, que es la solución que va a permitir que aprovechemos el excedente energético, el excedente de generación energética de los paneles fotovoltaicos para generar energía térmica. Y para hacer el análisis vamos a venirnos a la propia página web de MyPV. Aquí tenemos la sección de productos, donde hemos visto el ELWA2, con todas las características que ya conocéis. Si queréis ver más información del producto, os invito a ver este vídeo que os dejo por aquí por pantalla. Pero lo interesante ahora es, vamos a ver la aplicación, la calculadora de ahorro. Aquí podéis analizar vosotros según vuestro caso y según vuestra casuística, porque cada caso es totalmente diferente, pero podéis analizar específicamente cuánto podríais llegar a ahorrar. Esto es lo que conocen como Power Coach y vamos a ayudarnos a hacer un análisis del sistema y un análisis del potencial ahorro que podemos conseguir. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo el Power Coach. Está disponible, bueno, obviamente, la empresa que es austríaca, en Francia, en Reino Unido, España y luego también en Alemania, que es una solución ultra vendida en Alemania. Escribiríamos el tipo de sistema que tenemos, que puede ser agua caliente directamente con el sistema fotovoltaico, agua caliente con energía solar, administrador de energía y elemento calefactor, sistema fotovoltaico estándar con alto potencial de optimización, agua caliente con fotovoltaica y calentador de inmersión controlado, distintas topologías del tipo de sistema, ¿vale? Entonces vamos a partir de esta base. Esto es como si yo tuviera únicamente paneles fotovoltaicos y aprovecho la electricidad para generar agua caliente. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer el estudio para Madrid, ¿vale? Número de habitantes, una familia de 4 habitantes, un área habitable vamos a ponerle de 110 metros cuadrados, una demanda de calor, bueno, esto automáticamente nos está actualizando la demanda de calor en función de las características, hace una propia estimación, depende también obviamente de la localización, le ponemos la potencia fotovoltaica que tengamos, en este caso obviamente como estamos en el hemisferio norte tendremos que orientarlos hacia el sur, vamos a poner con una inclinación de 30 grados, podríamos añadir también si tenemos vehículo eléctrico y cuántos kilómetros hacemos al año. Yo, por ejemplo, tengo el vehículo eléctrico que tengo el Tesla. El precio que estaría pagando por el calor, por el sistema de calefacción, ¿vale? Y el depósito de agua que tengo, vamos a poner cuáles son las dimensiones de ese agua caliente. Y luego la tarifa de electricidad que esté pagando. Por ejemplo, con todo esto, aquí podemos hacer el estudio y, bueno, tenemos aquí información. Índice de utilización, 31%. Índice de independencia 84%, lo que estoy ahorrando total por electricidad y calor, por tener el sistema de paneles fotovoltaicos más la solución que me permite aprovechar el excedente para generar electricidad es de 1.033 euros al año. Además aquí tengo la posibilidad de ver esto desglosado por gráficos, donde puedo ver el uso de energía, ¿vale? Entonces parte en electricidad, parte en agua caliente y parte en calefacción de espacios, según cómo lo he configurado. Si además aquí clicamos sobre mandar variantes, podremos, bueno, el resumen, tendremos un tipo de sistema, un ejemplo de reporte como este que vamos a ver ahora a continuación, que se os mandará al correo de cada uno. Con lo cual, ahí lo que podéis tener es un resumen específico de vuestras consideraciones. Los amigos de MyPV nos han preparado 2 estudios para que podamos hacer la comparativa, que son los que vamos a ver ahora a continuación. Recordad que son colaboradores habituales del canal, es una solución que me parece súper interesante y que de hecho los hemos visitado en Genera, hicimos una pequeña entrevista con el CEO de la empresa y también en Intersolar, también los hemos visto en Intersolar. Entonces, vamos a analizar las 2 variantes que nos han enviado. La variante número 1 sería sin tener la solución de MyPV, ¿vale? Únicamente con una instalación fotovoltaica. Y vamos a ver el caso en concreto. Localización Madrid, tipo de sistema, sistema fotovoltaico estándar con alto potencial de optimización. 4 habitantes, bueno, y una instalación relativamente grande, 10 kilovatios pico, lo cual es una instalación importante. Orientación sur, inclinación 30 grados y un depósito de agua caliente de 200 litros. Además tenemos una tarifa de precio de calefacción de 11 céntimos de euro por kilovatio hora y una tarifa de electricidad de 20 céntimos de euro por kilovatio hora. Con todo esto tenemos este perfil de producción energética, de producción fotovoltaica. Y tenemos un índice de autoutilización del 19%, a mí me gusta más llamarlo índice de autoconsumo, y un índice de independencia del 73%. Con todo esto, el consumo en electricidad de la vivienda es de 4.000 kWh al año, el consumo de agua caliente es de 3.527 kWh al año, de la cual, de este porcentaje, obviamente únicamente puedo cubrir parte de la electricidad. La energía del agua caliente no puedo utilizarla. Y además estoy generando una gran cantidad de exceso energético. Tengo mucha energía que me sobra. Podría utilizarla con baterías, podría almacenarla obviamente también. Si integro ahora, por ejemplo, la solución de MyPV a ese mismo sistema, tendría el siguiente análisis, ¿vale? Entonces tendremos los mismos datos, esta información es exactamente la misma, 10 kilovatios pico, 200 litros de depósito de agua,
¿Y qué veo aquí? Que no únicamente aprovecho la energía para generar electricidad, sino gran parte de la energía la aprovecho todavía para generar agua caliente. Con lo cual, lo que estoy consiguiendo, si os fijáis, es reducir la parte de consumo económico en calor, ya viene siendo en climatización o viene siendo en agua caliente sanitaria, que antes tenía de 687 euros, y ahora he conseguido reducirlo a 186 euros, con lo cual tengo un ahorro generado por el dispositivo de MyPV, un ahorro adicional de 400 euros, que la verdad es que no está nada mal. Si os interesa esta solución, os voy a dejar más información aquí abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis darle un buen like, también dejadme la opinión de cada uno de los inventos que hemos ido comentando. Me gustaría que me dierais feedback para ver qué potencial vídeo futuro preparamos. Creo que son vídeos muy interesantes y que os gustan mucho. Y nada, vamos a acabar ya por aquí. Recuerda que puedes descargar de forma totalmente gratuita el libro 2.0, tienes la formación, tienes los productos de MyPV, que os dejo el link a la página web aquí abajo en los comentarios. Y si eres distribuidor en España o eres instalador y quieres contactar con ellos porque quieres distribuir este producto, si quieres escribirme un mail y te pondré en contacto directamente con ellos. Nada, acabamos ya por aquí el vídeo y nos vemos en el próximo. Dale like, siente el beat, suscríbete, súbete al hit. Cada semana, video nuevo, únete a la revolución solar.